Pobreza. La maldición del tesoro boliviano. Bolivia es un país que parece un universo entero condensado en un solo territorio. En el Salar de Uyuni, la tierra desaparece bajo una capa de agua y el cielo se refleja como si el mundo se desdoblara en dos. Es el espejo natural más grande del planeta, un lugar que desafía la imaginación. En el altiplano, el lago Titicaca se abre como un mar de altura, aguas profundas donde, según los mitos, nacieron el sol y la luna, y donde aún pervive la memoria de las civilizaciones andinas. Muy cerca, la Laguna Colorada rompe toda lógica con su tono rojizo, hogar de flamencos que danzan sobre un paisaje surrealista. Al sur, la Villa Imperial de Potosí recuerda una gloria ambigua. En el siglo XVII fue la ciudad más rica del mundo gracias a la plata del Cerro Rico. De ahí salió la riqueza que financió imperios, palacios y guerras en Europa, pero que dejó pobreza y explotación en la tierra que la produjo. Bolivia no solo es naturaleza e historia, es también un país de sabores únicos. La quinoa real, cultivada en suelos áridos pero fértiles en sabiduría ancestral, es un superalimento reconocido en el mundo. Los vinos de Tarija, producidos en los viñedos más altos del planeta, sorprenden por su calidad y frescura. La hoja de coca, símbolo cultural y medicinal, convive con la herencia colonial que se mezcla en una cocina diversa. Sopas de quinoa, api con pastel, salteñas y carnes de llama que cuentan historias de resistencia y adaptación. Todo en Bolivia parece gritar riqueza, diversidad, abundancia. Desde su cultura milenaria hasta sus paisajes únicos, desde sus minerales hasta su cosmovisión indígena, el país tiene todos los ingredientes para ser próspero y admirado en el mundo. Y sin embargo, el espejo del Salar devuelve otra imagen, la de un país atrapado en la contradicción. Bolivia sigue figurando entre los países más pobres de Sudamérica. La paradoja es tan evidente como dolorosa. Un país que lo tiene todo, pero donde la mayoría de su gente sigue viviendo con muy poco. En el siglo XVII, el nombre de Potosí resonaba en todo el mundo conocido, tanto que nació un dicho que todavía sobrevive. Vale un Potosí, una expresión que significaba fortuna inmensa, riqueza inconmensurable. Y no era exageración. Del Cerro Rico se extrajeron toneladas de plata que alimentaron los cofres de la monarquía española, sostuvieron guerras en Europa, financiaron palacios y hasta lubricaron el nacimiento del capitalismo moderno. La Villa Imperial llegó a tener más de 150.000 habitantes, convirtiéndose en una de las ciudades más grandes y cosmopolitas de su tiempo. Comerciantes de Europa, esclavos africanos y miles de indígenas se encontraban en sus calles bulliciosas. Potosí fue, en su apogeo, una especie de Dubái colonial, una ciudad levantada en medio de los Andes que parecía desafiar las leyes de la geografía. Pero bajo el brillo de la plata se escondía una tragedia. El sistema de la mita, impuesto por la corona española, obligaba a comunidades indígenas enteras a trabajar en las entrañas del cerro en condiciones inhumanas. Se calcula que millones de indígenas y esclavos africanos murieron en esas minas a lo largo de 3 siglos. La riqueza se fue lejos, hacia Sevilla y más allá, mientras en Potosí quedaban la pobreza, el dolor y un paisaje perforado por túneles. Esa es la primera gran paradoja de Bolivia. Un lugar que sostuvo la riqueza de imperios, pero que no construyó prosperidad para su propia gente. Hoy, siglos después, la historia parece repetirse. Bajo el inmenso salar de Uyuni yace otro tesoro, el litio, el llamado oro blanco del siglo XXI. Este metal liviano es esencial para las baterías que alimentan autos eléctricos, celulares y sistemas de energía limpia. Bolivia posee las mayores reservas del planeta, y su nombre vuelve a sonar en los pasillos de las potencias mundiales. Pero aquí la rareza histórica se refleja como en un espejo. Mientras el mundo observa con ambición los salares bolivianos, las comunidades que los rodean siguen viviendo en condiciones precarias, con pobreza, desempleo y servicios básicos limitados. Como en la época de la plata,
La riqueza está bajo tierra, pero la pobreza sigue en la superficie. Bolivia es un país que parece condensar en su territorio una geografía de contrastes extremos. En pocos kilómetros se pasa de los nevados de más de 6.000 metros a la selva amazónica, del altiplano árido a los valles fértiles, de los desiertos de sal a los ríos caudalosos que alimentan al Amazonas y al Plata. Esa diversidad natural es, en sí misma, una forma de riqueza. El Salar de Uyuni, con su inmensidad blanca y su capacidad de reflejar el cielo, se ha convertido en un ícono planetario. El lago Titicaca, sagrado para los pueblos andinos, sigue siendo un espacio de vida y espiritualidad. La Laguna Colorada, con su rojo intenso y sus flamencos danzantes, parece una pintura viva. El Valle de la Luna, cerca de La Paz, recuerda que el paisaje boliviano es también su realismo geológico. Pero la riqueza de Bolivia no se mide solo en minerales o paisajes. También se encuentra en su cultura y su gente. Pocos países del mundo pueden presumir de una herencia tan viva de pueblos originarios. El quechua, el aymara, el guaraní y decenas de lenguas conviven con el español, formando un mosaico cultural único en América Latina. La gastronomía boliviana es reflejo de esa diversidad. La papa, con más de 200 variedades cultivadas por comunidades andinas. La quinoa real, que ha pasado de alimento ancestral a superalimento global. La hoja de coca, con valor cultural, medicinal y político. Los vinos de Tarija, producidos en los viñedos más altos del planeta. Platos emblemáticos como las salteñas, el fricasé paceño o el api morado, que cuentan historias de mestizaje y adaptación. Incluso la cosmovisión indígena constituye una riqueza en sí misma. El Aini, la reciprocidad comunitaria, el respeto a la Pachamama, y la idea de que la vida se sostiene en equilibrio entre humanos y naturaleza, ofrecen al mundo una alternativa frente a la crisis ambiental y climática. Sin embargo, esta riqueza cultural y natural convive con una dura contradicción. Gran parte de esa diversidad se desarrolla en contextos de pobreza, exclusión y falta de oportunidades. Regiones que son patrimonio de la humanidad, como Potosí o el propio Titicaca, enfrentan problemas de contaminación, migración forzada y abandono estatal. El turismo internacional se maravilla ante los paisajes de Uyuni o el lago Titicaca, pero muchas de las comunidades que los rodean sobreviven sin agua potable, sin acceso digno a educación o salud. La riqueza cultural de Bolivia es inmensa, pero muchas veces es explotada como postal para el extranjero, mientras sus guardianes, los pueblos indígenas y campesinos, siguen viviendo en la precariedad. Y así se mantiene la paradoja. Bolivia es un país rico en recursos, naturaleza y cultura, pero pobre en las condiciones de vida de su gente. Una tierra que podría ser referente mundial de ecoturismo, gastronomía y diversidad cultural, pero que aún no logra transformar esa riqueza en bienestar sostenible. La gran pregunta se repite como un eco de la historia. ¿Será el litio la oportunidad para romper con siglos de dependencia y desigualdad? ¿O será simplemente otro capítulo del ciclo de la explotación, donde Bolivia vuelve a ser rica para el mundo, pero pobre para sí misma? Bolivia es un país de contrastes dolorosos. La tierra que guarda en su subsuelo el litio más codiciado del planeta es la misma donde, en la superficie, millones de personas carecen de servicios básicos. En Potosí, símbolo histórico de la riqueza colonial, el 60% de la población vive en pobreza. Muchos hogares no tienen agua corriente ni saneamiento. En las comunidades rurales del altiplano, la falta de hospitales obliga a recorrer kilómetros para atender una emergencia. La educación pública arrastra carencias estructurales. Aulas sin recursos, maestros mal pagados y niños que deben abandonar la escuela para trabajar. La infraestructura del país sigue marcada por la desigualdad. Mientras algunas ciudades han crecido y modernizado, vastas regiones rurales permanecen olvidadas. La brecha entre lo urbano y lo rural, entre el oriente y el occidente, entre élites y comunidades campesinas, se ensancha en lugar de reducirse. La corrupción es un mal endémico que ha erosionado la confianza en los gobiernos.
Recursos que podrían destinarse a proyectos de desarrollo sostenible terminan desviados hacia redes clientelares o intereses partidarios. Se repite un patrón histórico. Los tesoros nacionales no se convierten en riqueza colectiva, sino en botín político. Paradójicamente, aunque la mayoría de la población es indígena entre el 60% y el 80%, esa representación no siempre se ha traducido en inclusión plena. Con la llegada de Evo Morales al poder en 2006, Bolivia celebró el inicio de una nueva era. Por primera vez un presidente indígena lideraba el país, con un discurso de orgullo étnico y soberanía nacional. Pero con el tiempo, la esperanza se mezcló con desencanto. Nuevas élites indígenas, cercanas al poder, reprodujeron viejas prácticas de exclusión y enriquecimiento personal. En lugar de romper con los patrones coloniales, en algunos casos se creó un nuevo círculo de privilegios. La revolución democrática y cultural, que prometía inclusión, terminó en ciertos espacios, generando una élite indígena enriquecida frente a una mayoría indígena que sigue empobrecida. Este presente contradictorio refleja la gran paradoja boliviana. Un país que proclama soberanía sobre sus recursos naturales y orgullo sobre su herencia cultural, pero que no logra traducir esas banderas en mejor calidad de vida para su gente. En Bolivia, la pobreza convive con la abundancia. La identidad indígena convive con la exclusión. El discurso de soberanía convive con la dependencia económica. Y el pueblo sigue atrapado en una contradicción histórica que parece repetirse una y otra vez. En el corazón de Sudamérica se encuentra el llamado Triángulo del Litio, formado por Bolivia, Chile y Argentina. Entre los tres concentran alrededor del 75% de las reservas mundiales de este metal ligero, considerado el oro blanco de la transición energética. El litio es indispensable para el siglo XXI. Está en las baterías de los celulares, computadoras y autos eléctricos, y es clave para almacenar la energía solar y eólica. Quien controle el litio controlará parte fundamental de la economía del futuro. El contraste entre vecinos Bolivia. Alberga las mayores reservas conocidas, aproximadamente 21 millones de toneladas en el Salar de Uyuni, el desierto de sal más grande del mundo. Sin embargo, su producción es mínima, apenas algunos miles de toneladas en fase piloto. Chile, con reservas menores, alrededor de 9 millones de toneladas, es el segundo productor mundial gracias al Salar de Atacama. Exporta carbonato de litio a gran escala y atrae inversión extranjera. Argentina, con 20 proyectos en marcha, se perfila como un gigante emergente. Aún con sus crisis económicas, Yata produce y exporta litio en salares de Jujuy y Catamarca. Aunque Australia ni siquiera forma parte del triángulo, se ha convertido en el mayor productor mundial gracias a sus minas de roca dura. En 2022, mientras Bolivia apenas avanzaba en proyectos piloto, Chile generaba más de 8.000 millones de dólares en exportaciones de litio y Australia más de 10.000 millones. Bolivia, con más reservas, quedó prácticamente fuera del mapa comercial. ¿Por qué Bolivia no avanza? El litio de Uyuni está mezclado con altas concentraciones de magnesio, lo que encarece y complica su separación. En cambio, Chile y Argentina tienen salares más puros y fáciles de explotar. Bolivia exige que el Estado, a través de Quiteti y Leve yacimientos de litio bolivianos, controle toda la cadena de valor. Esto protege la soberanía, pero limita la inversión extranjera y genera lentitud. Contratos firmados con Alemania, 2019, o con empresas chinas y rusas han enfrentado protestas, bloqueos y cambios de condiciones. Potosí tiene un fuerte sentimiento de expolio histórico. La gente teme que el litio repita la tragedia de la plata de Potosí. Riqueza para el mundo, pobreza local. La extracción de salmuera consume enormes volúmenes de agua. En el altiplano, donde el agua es escasa, esto puede generar daños irreversibles. Lo que muchos no saben es que Bolivia no solo posee litio, sino también otras tierras raras, como cesio y potasio, que interesan a la industria tecnológica.
Estados Unidos declaró el litio como recurso estratégico y observa con recelo la creciente presencia de China y Rusia en Bolivia. China controla más del 70% de la capacidad mundial de refinamiento de litio y ya firmó acuerdos para usar tecnología de extracción directa en Uyuni. Alemania intentó asociarse, pero su contrato fue cancelado en 2019 tras protestas en Potosí, un hecho poco difundido que dejó heridas políticas. Rusia también firmó convenios en 2023, pero su papel está limitado por sanciones internacionales. Mientras Bolivia debate contratos, China ya produce más del 80% de las baterías de litio del mundo. Aunque Bolivia tenga el recurso, quien controla la tecnología y la cadena de valor es Pekín, no La Paz. Chile y Argentina, con menos reservas, han logrado integrarse al mercado global del litio. Bolivia, con el mayor banco del mundo, sigue al margen. Esto demuestra que tener reservas no garantiza desarrollo. Hace falta tecnología, inversión, estabilidad política y visión de futuro. El triángulo del litio es una mina de oportunidades, pero mientras dos de sus vértices avanzan, el tercero, Bolivia, parece repetir el destino del Cerro Rico de Potosí. Ser el epicentro de una riqueza global que no se refleja en la prosperidad local. El litio no es solo un recurso natural. Se ha convertido en una pieza clave de la geopolítica mundial. En un planeta que transita hacia la electrificación del transporte y la energía limpia, controlar el litio es controlar parte del futuro. Bolivia, con el Salar de Uyuni como mayor reserva conocida del mundo, está en el centro de esta disputa, pero lejos de ser un jugador fuerte, se encuentra en riesgo de convertirse en un tablero donde otros mueven las piezas. Washington declaró al litio un recurso estratégico para su seguridad nacional. Su objetivo es reducir la dependencia de China, que domina la refinación y producción de baterías. Estados Unidos busca acuerdos con Chile y Argentina y presiona para que Bolivia no quede bajo influencia exclusiva de Beijing o Moscú. El Pentágono ya incluye al litio del Triángulo Sudamericano en su lista de recursos críticos, al mismo nivel que el petróleo del Medio Oriente en los años 70. En los años 70, el mundo descubrió que el petróleo de Medio Oriente era mucho más que un simple recurso energético. Era el combustible del poder. Estados Unidos, Europa y Japón dependían de él para mover sus industrias, sus ejércitos y su vida cotidiana. Cuando la OPEP, Organización de Países Exportadores de Petróleo, decidió restringir la producción en 1973, el mundo entró en crisis. Precios disparados, recesión global y un mensaje claro: quien controla el recurso, controla el futuro. A partir de entonces, Washington convirtió el Golfo Pérsico en un espacio de seguridad nacional, desplegando bases militares, interviniendo en conflictos y asegurándose que ningún rival estratégico controlara esa zona. El petróleo se convirtió en el oro negro y Medio Oriente en el tablero geopolítico más disputado del siglo XX. Hoy, medio siglo después, la historia se repite, pero con otro recurso: el litio, el oro blanco del siglo XXI. El nuevo mapa estratégico. El triángulo del litio, Bolivia, Chile y Argentina, concentra el 75% de las reservas mundiales. Sin litio, no hay transición energética, no hay autos eléctricos, no hay baterías para almacenar la energía solar y eólica. Al igual que el petróleo en los años 70, el litio se ha vuelto indispensable para la economía y la seguridad global. El Pentágono ya incluye al litio sudamericano en su lista de recursos críticos, al mismo nivel que el petróleo de Medio Oriente en la Guerra Fría. Washington teme que el control de las reservas quede en manos de China, que ya domina la refinación y producción de baterías. Chile y Argentina son vistos como socios confiables, pero Bolivia es el gran dilema. Tiene la mayor reserva, pero prefiere acuerdos con Pekín y Moscú. Para Estados Unidos, perder Uyuni en manos de China sería como haber perdido Arabia Saudita en manos de la URSS en los años 70. A diferencia de Estados Unidos, China no solo busca el litio en bruto, quiere controlar toda la cadena de valor, desde la extracción
hasta fabricación de autos eléctricos. Hoy produce más del 80% de las baterías del mundo. En Bolivia, firmó en 2023 acuerdos para introducir tecnología de extracción directa, asegurando un lugar en el salar más grande del planeta. Para Moscú, Bolivia no es tanto un negocio como una jugada política. Mostrar que aún puede influir en América Latina pese a sanciones occidentales. Su presencia en Uyuni es un desafío simbólico a la hegemonía estadounidense en el continente. En los años 70, Estados Unidos dependía del petróleo árabe, aunque muchos países del Medio Oriente estaban gobernados por monarquías o regímenes que no eran aliados confiables. Lo mismo pasa hoy. Bolivia puede tener un gobierno de izquierda, crítico de Washington, pero sus reservas de litio son demasiado importantes como para dejarlas fuera del radar. El Pentágono incluye el litio del Triángulo como recurso crítico, no porque ya sea de Estados Unidos, sino porque debe asegurarse que no quede bajo control exclusivo de China o Rusia. Washington sabe que no puede convencer fácilmente al presidente Luis Alberto Arce Catacora, MASI, de entregar el litio a empresas estadounidenses. Entonces aplica otra estrategia: reforzar lazos con los vecinos, Chile y Argentina, que ya producen litio y son más permeables a la inversión occidental. Con esto, busca rodear a Bolivia y evitar que China logre monopolizar la región, porque Bolivia tiene las mayores reservas del planeta. Aunque hoy produzca poco, a mediano plazo podría ser decisiva. Si Estados Unidos dejara el terreno libre, China tendría acceso preferente a Uyuni, consolidando su hegemonía en la cadena global de baterías. En la geopolítica, ignorar un recurso crítico es más peligroso que negociar con un adversario. Sí, es cierto. La izquierda boliviana usa un discurso antiimperialista, pero eso no significa que no exista diálogo bajo la mesa. La historia muestra que Estados Unidos ha hecho negocios con gobiernos de todo tipo, desde Arabia Saudita hasta Vietnam. Lo importante no es la ideología, sino el control de los recursos. Bolivia, al aliarse con China y Rusia, eleva su valor geopolítico. Para Washington ya no es solo un país con litio, es un campo de batalla estratégico. Estados Unidos se mete en Bolivia no porque simpatice con su izquierda en el poder, sino porque no puede permitir que China o Rusia controlen en exclusiva el mayor depósito de litio del mundo. Es la misma lógica que aplicó en el Medio Oriente. Aunque no compartía los valores ni las políticas de esos países, se aseguró de que el petróleo no quedará fuera de su influencia. Como en el siglo XVII con la plata de Potosí, Bolivia está en el centro de la riqueza mundial, pero corre el riesgo de no beneficiarse. Tiene el tesoro, pero no la tecnología. Tiene el control político, pero no la capacidad de industrializar. Tiene el discurso soberano, pero no la infraestructura para imponerse en el mercado global. La paradoja es brutal. El país con más litio del mundo es también uno de los más pobres de Sudamérica. Así como en los años 70 el petróleo convirtió a Medio Oriente en el epicentro de la geopolítica global, hoy el litio ha puesto a Bolivia y al Triángulo Sudamericano en la mira de las potencias. Pero la gran diferencia es que, mientras Arabia Saudita o Emiratos construyeron riqueza y modernización a partir del crudo, Bolivia corre el riesgo de repetir la tragedia de Potosí. Dar al mundo un recurso vital, pero quedarse con pobreza, contaminación y frustración. La pregunta que queda abierta es: ¿será el litio la llave de la emancipación boliviana o el nuevo capítulo de una larga historia de riqueza perdida? La gran pregunta se repite como un eco histórico. ¿Por qué un país tan rico sigue siendo tan pobre? Bolivia ha tenido en sus manos el oro, la plata, el estaño, el gas y ahora el litio. Ha sido, a lo largo de 5 siglos, un territorio marcado por la abundancia natural. Sin embargo, la vida cotidiana de millones de bolivianos sigue marcada por la precariedad. El país nunca logró romper con el patrón colonial, extraer y exportar materias primas sin transformarlas en valor agregado. La plata de Potosí financió imperios europeos, no la modernización local. El estaño enriqueció a unos pocos varones, no al conjunto de la nación.
El gas natural llenó arcas fiscales durante el boom de los 2000, pero no se convirtió en industrias sostenibles. Y el litio, a pesar de prometer un futuro brillante, aún no logra convertirse en motor de desarrollo. Bolivia ha sido proveedor del mundo, pero nunca protagonista de su propia riqueza. El Estado, en lugar de ser un canal para distribuir la riqueza, muchas veces se ha convertido en botín de guerra política. Recursos destinados a salud, educación o infraestructura terminan desviados a redes clientelares. La corrupción se ha naturalizado al punto de ser vista como un mal inevitable. Este círculo vicioso mantiene a la población en pobreza mientras las élites de izquierda o de derecha enriquecen sus bolsillos. Bolivia ha vivido más de 190 golpes, levantamientos y cambios abruptos de gobierno desde 1825. Esta inestabilidad ha impedido planes de desarrollo a largo plazo. Cada nuevo gobierno comienza de cero, desmantelando lo anterior, sin continuidad de políticas públicas. En este vaivén, el país pierde tiempo y oportunidades, mientras las comunidades esperan soluciones que nunca llegan. El gran drama boliviano es que, independientemente de la identidad de quienes gobiernan, las élites criollas en la colonia, mestizas en la república, e incluso indígenas en presente, han priorizado sus propios intereses sobre el bienestar colectivo. Las promesas de inclusión han terminado en nuevas élites políticas que reproducen las viejas prácticas de privilegio. La mayoría indígena y campesina sigue marginada. Se les reconoce en el discurso, pero no en la realidad de servicios básicos, acceso a educación de calidad o participación efectiva en la riqueza nacional. Bolivia vive una deuda histórica con su pueblo, un país con riquezas incalculables, paisajes únicos y una cosmovisión cultural que podría ser ejemplo para el mundo. Sigue atrapado en la pobreza por culpa de un sistema que privilegia la explotación sobre la transformación, el corto plazo sobre el largo plazo, el interés personal sobre el bien común. La verdadera pregunta no es si Bolivia es rica o pobre. La verdadera pregunta es, ¿cuándo su riqueza será, por fin, riqueza para los bolivianos? Bolivia es un país de contrastes irreconciliables. Es tierra de paisajes majestuosos, de culturas milenarias, de gastronomía única y de reservas minerales que podrían sostener la economía del mundo. Pero es también un país que sigue atrapado en la pobreza estructural, la corrupción y la falta de visión de futuro. El espejo del Salar de Uyuni refleja a esa paradoja. Riqueza bajo tierra, pobreza en la superficie. El lago Titicaca recuerda la grandeza espiritual de los pueblos andinos, pero también el abandono de sus comunidades. El Cerro Rico de Potosí, que alguna vez financió imperios, se levanta hoy como símbolo de la riqueza expoliada y de la miseria heredada. La cosmovisión indígena, que pudo ser la base de un modelo alternativo respetuoso de la Pachamama y basado en el Aini, ha sido distorsionada por una élite política que en nombre del pueblo terminó reproduciendo corrupción, clientelismo y privilegios. El resultado: un país donde la mayoría indígena sigue empobrecida, mientras la riqueza nacional es negociada bajo presiones externas. Bolivia, el país que lo tiene todo, sigue sumido en lo mínimo. El país con el oro blanco del siglo XXI se enfrenta al mismo dilema de siempre: ser rico para el mundo, pero pobre para sí mismo. Y sin embargo, Bolivia también merece ser vivida y admirada. Bolivia es un país que cautiva, sorprende y conmueve. Pero también es un país que duele. Duele porque tiene todo para ser grande, pero sigue atrapado en la pobreza, la desigualdad y la corrupción. El futuro del litio, del turismo y de la cultura boliviana no debería repetirse como la tragedia del Cerro Rico. La verdadera riqueza de Bolivia no está solo en lo que yace bajo tierra, sino en su gente, en su diversidad y en su cosmovisión ancestral. Un país que podría ser ejemplo mundial de cómo unir naturaleza, cultura y desarrollo sostenible, pero que hoy refleja en su espejo: haz tus maletas. Recorre cada rincón de esta tierra que parece un continente en miniatura. Déjate maravillar por el Salar de Uyuni, espejo del cielo.
Navega las aguas sagradas del lago Titicaca. Camina por la Plaza Murillo en La Paz, donde late la historia política del país. Y disfruta un buen vino de Tarija, acompañado de un silpancho, un pique macho, unas salteñas o una sopa de maní que cuentan, en sus sabores, siglos de mestizaje y resistencia. Bolivia te invita a vivir su belleza, su cultura y su hospitalidad. Pero también te exige algo más: observar. Observar cómo un país tan rico en naturaleza y en cosmovisión ancestral sigue atrapado en la pobreza, la corrupción y la desigualdad. Observar cómo el pueblo que debería ser dueño de su destino todavía lucha contra élites que priorizan su interés sobre el bien común. Porque Bolivia no vive solo de sueños, sino también de su propia realidad. Una realidad dura, contradictoria y fascinante que merece ser contada y comprendida. Una pregunta urgente: ¿hasta cuándo Bolivia seguirá siendo rica para el mundo, pero pobre para su propio pueblo?